Hola compañeros, soy Adriana García, residente de primer año del Servicio de Hematología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. El día de hoy toca ver el tema del linfoma tipo Burkitt. La doctora Nancy Delgado, adscrita al Servicio de Hematología, asesora esta clase. Vamos a comenzar. Inicialmente vamos a ver de qué trata esta clase. Primero veremos una introducción de lo que es el linfoma de Burkitt, la historia, la clasificación, la epidemiología, fisiopatología, veremos algo del síndrome de lisis tumoral, diagnóstico de la patología, el tratamiento y por último daremos la conclusión. En cuanto a la introducción, tenemos que el linfoma de Burkitt es un linfoma no hodgkiniano de células B muy agresivo. Es el tumor humano de más rápido crecimiento. El linfoma de Burkitt está asociado con el virus del Epstein-Barr y fue uno de los primeros tumores que demostró tener una translocación cromosómica que activa un oncogen, que en este caso es el c-MYC. El linfoma de Burkitt es el cáncer infantil más común en áreas donde la malaria es endémica. La incidencia es muy alta en países inmunocomprometidos, en áreas no endémicas, especialmente cuando se asocia con infección por virus del VIH. El resultado con tratamiento de quimioterapia intensiva ha mejorado y ahora tiene excelentes resultados, sobre todo en los niños, pero el pronóstico sigue siendo precario en el adulto mayor. El éxito del tratamiento intensivo dependerá de un diagnóstico y de un tratamiento oportuno. La terapia adyuvante con anticuerpos monoclonales, en este caso rituximab, parece prometedora para mejorar las tasas de sobrevida de estos pacientes. Hablaremos de la historia del linfoma de Burkitt. A principios del siglo XX, hacia el año de 1902, el señor Sir Albert Cook, un médico misionero que estaba en Uganda, junto con un grupo de médicos misioneros, trabajaban en el África Occidental, en el África Oriental y Central, y notaron la alta frecuencia de tumores de mandíbula, sobre todo en los niños. En el año de 1958, el doctor Dennis Burkitt, un cirujano irlandés que de igual manera se encontraba misionando en aquel país de Uganda, informó sobre casos de niños que presentaban tumores abdominales o bien de mandíbula que tenían un crecimiento muy rápido. El doctor Burkitt sugirió que estos tumores eran sarcomas de células redondas. Sin embargo, en el año de 1960, el doctor George O'Connor, un patólogo, concluyó que el cáncer era de linaje de linfoma de estirpe B. En el año de 1964, tres virólogos, Michael Anthony Epstein, Yvonne Barr y Bert Akong, identificaron partículas virales en el tejido tumoral. Este virus se conoció como virus de Epstein-Barr. Mientras tanto, el doctor Burkitt viajó por África Oriental y Central para mapear la propagación del tumor y encontró registros de niños afectados en todas las áreas palúdicas de la región. Esta asociación con malaria y el virus del Epstein-Barr ha sido de inspiración para las nuevas investigaciones. En el año de 1979 se encontró la asociación con el oncogen c-MYC y para el año de 1982 se encontró su asociación con el virus del VIH. Ahora vamos a ver la clasificación del linfoma de Burkitt. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud del linfoma de Burkitt describe tres variantes clínicas: la endémica, la esporádica, que es el tipo predominante que se encuentra en áreas no palúdicas, y la relacionada con las inmunodeficiencias. Estos tipos son similares en morfología, en inmunofenotipo y en características genéticas. La variante endémica se asocia con la endemicidad de la malaria y el virus del Epstein-Barr se encuentra en casi todos los casos, como veremos más adelante en una tabla. El tipo esporádico ocurre principalmente en el resto del mundo, predominantemente en América del Norte y Europa, sin vínculos climáticos o geográficos especiales y rara vez se asocia con la infección por virus de Epstein-Barr. El 1 al 2% de los linfomas en adultos representa este, y el 30-40% de los linfomas no Hodgkin infantiles en Europa y América del Norte son linfomas de Burkitt de tipo esporádico. El tipo relacionado con inmunodeficiencias se observa con mayor frecuencia en pacientes que padecen infección por VIH y menos del 40% de los casos se presentan en Estados Unidos y Europa, que están asociados con virus de Epstein-Barr.
El linfoma de Burkitt, que está relacionado con inmunodeficiencias, es más común cuando el recuento de células CD4 es superior a 200 células por microlitro. Generalmente esto se presenta en las primeras etapas de progresión de la infección por virus del VIH. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la epidemiología del linfoma de Burkitt. Tenemos acá que la distribución del linfoma endémico se encuentra en África y en Papúa Nueva Guinea. Corresponde a áreas que se conocen de malaria endémica y en esta se presenta la asociación con virus de Epstein-Barr en casi 100% de los pacientes. La incidencia anual se ha estimado en 40 a 50 por millón de niños menores de 18 años. En estas áreas de alto riesgo endémico, el linfoma tipo Burkitt comprende la mitad de todos los diagnósticos de cáncer infantil y hasta el 90% de los diagnósticos que se efectúan de linfoma. La incidencia alcanza su pico máximo hacia los 6 años de edad y es muchísimo más frecuente en niños que en niñas, con una relación 2:1. El linfoma de Burkitt esporádico se presenta con mucha mayor frecuencia en el adulto, teniendo una mediana de edad de aparición a los 30 años. En niños, la edad de presentación va desde los 3 hasta los 12 años, con una mediana de 6 a 8 años, y es 3 a 5 veces muchísimo más frecuente encontrarlo en niños que en niñas. El linfoma de Burkitt esporádico se encuentra en áreas de bajo riesgo como América del Norte, el norte y el este de Europa y el este de Asia, con una incidencia anual de 2 millones de niños menores de 18 años. Algunas partes de América del Sur, el sur de Europa, el norte de África y el Medio Oriente son áreas que se consideran de riesgo intermedio. El linfoma de Burkitt, que se asocia a inmunodeficiencias, ocurre con una incidencia de 22 por 100,000 personas al año, esto obtenido de datos de Estados Unidos. Ahora en esta diapositiva voy a hablar sobre los cofactores que influyen en la génesis del linfoma de tipo Burkitt. Iniciaré hablando por el virus del Epstein-Barr. Este virus del Epstein-Barr sugiere que tiene un papel causal directo en el linfoma de Burkitt endémico. El virus del Epstein-Barr está presente de forma constante en estos tumores. La infección de estas células B malignas precede incluso a la tumorogénesis e incluso se han registrado títulos muy elevados de anticuerpos contra virus de Epstein-Barr en niños antes de que se desarrolle incluso la enfermedad. Sin embargo, pues aún no se conoce bien el mecanismo por el cual se vincula la infección por virus del Epstein-Barr de las células B con la aparición de una neoplasia maligna. Se conoce ahora que el virus del Epstein-Barr codifica varias proteínas latentes que son esenciales para la inmortalización viral dentro de las células B. La proteína EBNA1 es la única proteína latente del virus del Epstein-Barr que se expresa de forma constante en los tumores. Se han identificado tumores que tienen una deleción del gen EBNA2, lo que conduce a la expresión de los genes EBNA3A, EBNA3B y EBNA3C. Las líneas celulares derivadas de estos linfomas van a ser resistentes al proceso de apoptosis, lo que sugiere que la pérdida del EBNA2A proporciona una ventaja de supervivencia al tumor. Una forma en la que actúa el virus Epstein-Barr en el linfoma tipo Burkitt endémico podría ser bloqueando la apoptosis en la célula B con una translocación del gen MYC a través de la proteína EBNA1. Se han identificado microARNs virales en el linfoma de Burkitt endémico y el asociado con virus Epstein-Barr, y por lo tanto también son candidatos potenciales para impulsar la tumorogénesis. El tipo celular de origen de la célula del linfoma de Burkitt es controvertido. Algunos argumentan que es un tumor que surge de célula B de centro germinal, mientras que otros creen que se origina de una célula B de memoria. El virus de Epstein-Barr persiste durante toda la vida del huésped sano como una infección latente en las células B de memoria periférica. Si la célula maligna surge de una célula infectada de forma latente y la célula B de memoria expresa solo el EBNA1, entonces este podría ser la fuente pues de malignidad o de la clona maligna que se presenta en este tipo de linfoma. Ahora vamos a hablar sobre el otro cofactor, que es la infección por VIH. En el linfoma de Burkitt, pues se presenta en pacientes con infección por VIH con un alto número de células
T CD4 positivas. Habíamos dicho en la diapositiva previa que generalmente se presenta con más de 200 células por microlitro, lo que sugiere que la inmunosupresión no es en sí misma la causa per se de la neoplasia. La estimulación antigénica crónica de las células B, como en la infección crónica por virus del VIH, podría ser un mecanismo patogénico común del linfoma de tipo Burkitt endémico y el asociado al VIH. Los pacientes que se encuentran infectados por VIH con linfoma de Burkitt tienen concentraciones séricas elevadas, tanto de CD30 como de CD23, que se conocen como marcadores de activación de célula B, antes de la aparición incluso del linfoma. Los pacientes con viremia crónica por infección por VIH, incluso si reciben tratamiento antirretroviral, tienen un mayor riesgo de desarrollar linfomas asociados a VIH que aquellos con cargas virales difíciles de medir. El virus, pues, podría afectar a las células B a través de la desregulación de la citidindesaminasa inducida por activación y la actividad crónica de la célula B. La enzima se ha detectado en linfocitos periféricos de pacientes infectados por VIH que padecen linfoma, pero no en pacientes VIH positivos sin la neoplasia maligna ni en controles sanos. Y por último voy a hablar de la asociación con malaria. Existen dos estudios epidemiológicos grandes que han mostrado el riesgo del linfoma Burkitt era mayor en pacientes o en personas que presentaban también títulos elevados de anticuerpos contra virus Epstein-Barr, pero también contra Plasmodium falciparum. Estos estudios han demostrado que el paludismo puede causar una desregulación de la persistencia y de la inmunidad del virus Epstein-Barr en los niños. Estos resultados sugieren que el paludismo aumenta el riesgo de linfoma de Burkitt endémico a través de interacciones con células B infectadas por virus del Epstein-Barr. Se demostró que la señalización a través del receptor tipo TOL9 induce a la citidindesaminasa inducida por activación y por activación enzimática en las células B de los pacientes, y esta sobreexpresión de esta enzima induce una translocación de la inmunoglobulina a nivel del gen CMYC, característica distintiva pues del linfoma de Burkitt. Las células B normales sufren apoptosis si el MYC se sobreexpresa después de una translocación mediada por esta citidindesaminasa inducida por activación. En la imagen que les pongo en la parte inferior, en la parte A, en la parte superior, que lo que quiere ejemplificar es que durante la infección por virus de VIH, las células B se estimulan de una forma crónica que provoca que se active esta enzima que se conoce como citidina desaminasa inducida por activación o abreviada como AID. La expresión aberrante de esta AID puede resultar en la translocación del gen CMYC, que, como ya les había mencionado, pues es el sello distintivo del linfoma de Burkitt. La infección por virus de Epstein-Barr o las citidinas que pueden bloquear la apoptosis y rescatar a la célula B que sobreexpresan el CMYC puede llevar hacia la aparición de una clona maligna. Y en la parte de abajo, en la parte D, ejemplifica que en las regiones donde la transmisión de malaria es estable, donde se conoce como el cinturón de la malaria, la infección por Plasmodium falciparum puede impulsar la reactivación de virus Epstein-Barr a partir de células B que se encontraban infectadas pero permanecían de una forma latente, lo que conlleva una liberación de virus y la infección de las células B vírgenes. Este proceso pues finalmente expande la reserva de célula B infectada de forma latente, lo que aumenta la carga viral periférica y disminuye la inmunidad de la célula T. El ADN del Plasmodium falciparum funciona como un ligando también de receptor 9 de tipo TOL y puede interactuar directamente con las células B infectadas por el virus de Epstein-Barr para inducir así la enzima AID. La expresión aberrante de esta enzima AID puede dar como resultado una translocación del gen CMYC y los genes de latencia del virus Epstein-Barr pueden bloquear la apoptosis y rescatar a las células B que sobreexpresan el CMYC, lo que lleva a la aparición pues de la clona maligna. Estas son algunas hipótesis de la génesis pues del linfoma de Burkitt.
Ahora vamos a hablar sobre la etiopatogenia. Hay que recordar que la translocación más frecuentemente encontrada va a ser la 814. Esta va a ser el sello distintivo del linfoma de Burkitt. Ocurre en un 70 hasta en un 80% de los pacientes. Y vamos a encontrar otros tipos de variantes como es la translocación 8.2 y la translocación 8.22, que estas ocurren en mucho menos porcentaje, alcanzando de un 10 a un 15% de los pacientes. La consecuencia molecular de estas tres translocaciones es la expresión desregulada del oncogen MYC, que tiene un papel esencial en el control del ciclo celular, ya que interviene tanto en la progresión, en el crecimiento, diferenciación, metabolismo, adhesión celular y en el proceso de la apoptosis. La expresión desregulada surge como un resultado de la yuxtaposición del gen MYC con los elementos potenciadores de uno de los genes de inmunoglobulina, encontrándose así que la cadena pesada se encuentra a nivel del cromosoma 14, la cadena ligera kappa en el cromosoma 2 o bien la cadena ligera lambda que se encuentra en el cromosoma 22. Las tres translocaciones tienen diferentes puntos de ruptura. La activación del gen MYC que ocurre en el cromosoma 14 derivado de la translocación 814, se conoce que tiene puntos de corte centroméricos del MYC, mientras que las rupturas en los casos de la translocación 2.8 y 8.22, los puntos de corte se conocen como teloméricos del MYC. Además de estas variaciones en la ubicación de los puntos de ruptura según el tipo de translocación, hay puntos también de corte que se encuentran dispersos en muchos cientos de kilobases a lo largo del gen MYC. Aunque las formas endémicas, esporádicas y las asociadas a inmunodeficiencias del linfoma de Burkitt muestran diferentes agrupaciones de puntos de ruptura, se produce cierta superposición entre los tres tipos de enfermedad. Además de las translocaciones que involucran los loci del gen de inmunoglobulina, los genes de la cadena pesada y de la cadena ligera se reorganizan clonalmente en todos los casos. Esta función se puede aprovechar para controlar la enfermedad después del tratamiento. Y las translocaciones del MYC no son completamente específicas del linfoma de Burkitt, se han encontrado también en otros tipos de linfoma derivado de célula B. Por lo general, el linfoma de Burkitt tiene un cariotipo simple con una complejidad genética creciente relacionado pues con la progresión de la enfermedad. Se ha demostrado también que la sobreexpresión del MYC induce a la apoptosis a través de una vía dependiente del P53 en células B normales. Muchos linfomas tienen mutados este gen supresor de tumor, tanto del P53, lo que puede anular la maquinaria apoptótica celular y ser el sello característico del linfoma que tiene una gran replicación. Ahora vamos a hablar en esta tabla sobre las tres variantes clínicas. Veremos los tres tipos, tanto el endémico, el esporádico y el asociado al VIH. Veremos características epidemiológicas, presentación clínica, área geográfica más frecuentemente encontrada, región de inmunoglobulina afectada y por último veremos la morfología y las translocaciones. Vamos a empezar a hablar del endémico. Pues va a ser endémico obviamente del África ecuatorial, con una media de presentación a los 7 años de edad y tipo de linfoma de Burkitt se asocia con malaria, sobre todo a nivel del cinturón de la malaria. La presentación clínica de este tipo de linfoma primordialmente van a ser las alteraciones faciales con esas deformidades características que presentan estos pacientes. 50% de estos pacientes van a presentar esas alteraciones faciales y el segundo lugar de presentación clínica del tipo endémico es afección al sistema nervioso central. 33% al diagnóstico van a tener infiltración al sistema nervioso central. Sin embargo, acá es importante recordarles que el linfoma de Burkitt en sus tres variantes va a tener o puede tener afección al sistema nervioso central. Esto va a ser muchísimo más frecuente cuanto más avanzada esté la enfermedad. La característica de afección del sistema nervioso central es que afecta a las leptomeninges. El área geográfica del endémico, como les había dicho, pues es a nivel de la malaria, del cinturón de la malaria, y la región de inmunoglobulina afectada es la cadena pasada de inmunoglobulina de la célula D joven. ¿Qué tanto se relaciona con virus Epstein-Barr? El endémico generalmente siempre 100% que se relaciona al virus del Epstein-Barr. Ahora vamos a hablar del esporádico. La mediana de presentación es alrededor de los 30 años.
en un 30% también se puede diagnosticar en los niños. Generalmente se asocia a un estatus socioeconómico bajo. La presentación más frecuente del esporádico es afección a nivel abdominal, siendo la válvula ileocecal la que generalmente se ve más afectada en 80% de los pacientes. Esos pacientes también pueden presentar infiltración hacia médula ósea, presentando un 20% de infiltración al momento del diagnóstico. Algunos otros órganos que se pueden ver afectados son el ovario y los riñones. El área geográfica del esporádico pues es en todo el mundo, excepto en aquellas áreas donde la malaria pues es endémica. No se ha encontrado en ninguna región específica de la inmunoglobulina afectada y 30% del esporádico se asocia a infección con virus del Epstein-Barr. Ahora, el asociado a infección por VIH se va a presentar en pacientes que ya tienen infección por VIH. La mediana de presentación es a los de 10 a 19 años. En niños se puede encontrar sobre todo en niños africanos que tienen sobreinfección con VIH. En este tipo de linfoma lo más característico es encontrar infiltración hacia ganglios linfáticos y también hacia médula ósea. Las áreas endémicas pues van a ser sobre todo en África, asociado pues con la infección de VIH. No se encontró ninguna región de inmunoglobulina afectada y 30-50% de este tipo de linfoma se asocia a infección por virus del Epstein-Barr. Ahora, en cuanto a la patología y a la morfología, se describe que el linfoma de Burkitt viene dado de células de centro germinal de células B. Estas células B generalmente tienen una forma pues igual, todas las células son iguales, por lo que se conocen como monomórficas. Tienen un tamaño medio con un citoplasma muy basófilo y múltiples mitosis por la gran replicación tumoral. Toda esta característica morfológica la presentan los tres tipos o tres variantes clínicas del linfoma de Burkitt y las translocaciones cromosómicas son de igual manera para las tres variantes. Tenemos a la translocación 814, que es la más frecuente, hasta 80% de los pacientes la van a presentar, seguida de la translocación 822, en un 10 a un 15%, y por último la translocación 28 en el 2 al 5% de los pacientes. Ahora, hablando un poco más de la clínica, en la variante esporádica, como ya habíamos mencionado, se ve afectado generalmente en el abdomen de un 60 a un 80%. Las características clínicas de esta afección abdominal pueden ser desde dolor abdominal, afección de la válvula ileocecal, distensión abdominal, náusea, vómito o incluso los pacientes se pueden presentar con hemorragia gastrointestinal. El segundo lugar de localización son cabeza y cuello, presentando generalmente estos pacientes linfadenopatías, afección a la nariz, orofaringe, amígdalas o bien senos paranasales. Recordar que estos pacientes pueden tener infiltración a médula ósea en un 20%, por lo tanto pueden desarrollar también dolor óseo. Los sitios raros de presentación del esporádico son el mediastino, la piel, testículos, mamas y glándula tiroides. Como ya habíamos visto, también puede haber infiltración al sistema nervioso central. Sin embargo, recordarles también que el endémico es el que con mayor frecuencia afecta al sistema nervioso central y que en los demás variantes clínicas, entre más avanzado esté el linfoma, mucha mayor frecuencia van a tener de afección al sistema nervioso central. Ahora, hablando del linfoma de Burkitt de tipo endémico, tiene afección facial primordialmente, 50% de los pacientes la van a presentar como en la imagen que les presento acá. Lo otro muy frecuente que presenten es afección al sistema nervioso central, 33% lo presentan y es el más frecuente dentro de las tres variantes del linfoma de Burkitt que presenta afección al sistema nervioso central. Otros órganos afectados están el hilo terminal, el ciego, ovarios y los riñones. Por último, tenemos el asociado a infección por VIH, donde lo más característico es la infiltración a médula ósea, a ganglios linfáticos, pero también se puede haber afección hacia ilio y a ciego. Vamos a hablar ahora sobre algo bien frecuente que se puede presentar en este tipo de linfoma de Burkitt, que es el síndrome de lisis tumoral, que como sabemos es una urgencia oncológica. Esto generalmente se asocia pues a neoplasias que tienen una proliferación pues muy rápida, como es el caso del linfoma de Burkitt. Recordar acá que vamos a tener característicamente potasio alto, ácido úrico alto, fósforo alto y calcio bajo. Los factores de riesgo
que nosotros podemos identificar en los pacientes una vez que los tenemos captados, pues va a ser que el paciente haya debutado con leucocitos muy elevados, que ya haya afección hacia médula ósea, que el paciente previamente haya tenido elevación del ácido úrico o que tenga ineficacia o bien intolerancia al alopurinol, o que el paciente presente enfermedad renal o afectación renal por infiltración del tumor. Los síntomas más característicos que van a dar el síndrome de lisis tumoral es náusea, vómito, dificultad respiratoria, pueden presentarse con latidos cardíacos irregulares, incluso presentar arritmias letales como fibrilación ventricular y que esta pudiera ser la causa del deceso del paciente. Pueden presentar también orina turbia, letargo o molestias en las articulaciones. En esta tablita que es de Cairo Bishop, les comento nada más los valores de corte para sospechar de un síndrome de lisis tumoral. En cuanto al ácido úrico, tiene que estar arriba de 8 miligramos por decilitro o bien que hay un incremento del 25% del basal. En cuanto al potasio, tiene que ser un potasio más de 6 miligramos por decilitro o de igual manera incrementarse 25%. En cuanto al fósforo, en niños va a ser mayor a 6.5 miligramos por decilitro, en el adulto va a ser mayor a 4.5 miligramos por decilitro o bien un aumento del 25%. Y por último, el calcio, que va a estar bajo, generalmente es menor a 7 miligramos por decilitro, con una disminución pues del 25%. Recordar que en estos pacientes generalmente no se hace reposición de calcio a menos que el paciente esté sintomático. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo vamos a efectuarlo? Pues inicialmente, como en todas las patologías hematológicas, hay que hacer un adecuado examen físico. En el linfoma de Burkitt será muy importante buscar aquellos ganglios linfáticos que pudieran estar aumentados de tamaño, sobre todo a nivel del anillo de Waldeyer. Buscar datos de esplenomegalia o datos de aumento del hígado. Hay que buscar también cuál es la funcionalidad de este paciente mediante las escalas clásicas que conocemos, como son el ECOG o el Karnofsky. Realizar una biometría hemática para ver si estamos ante la presencia de una leucocitosis que nos pudiera condicionar un síndrome de lisis tumoral. Inicialmente hay que tomar una LDH que también nos va a servir para normar conducta terapéutica, pedir química sanguínea y electrolitos séricos, todo esto enfocado pues hacia el síndrome de lisis tumoral, al igual que el ácido úrico. Pedir también estudios de imagen como una radiografía de tórax, una tomografía o un PET scan para valorar si hay presencia de crecimientos ganglionares. Realizar una biopsia de médula ósea para mandar a las diferentes muestras a inmunofenotipo. Pedir obviamente panel viral en busca de hepatitis B, en busca de hepatitis C y realizar una prueba de VIH, ya que como hemos visto, puede estar asociado el linfoma de Burkitt a infección por virus del VIH. Realizar un ecocardiograma para valorar la funcionalidad cardíaca, para ver aquellos pacientes que van a ser candidatos al uso de antracíclicos. Y algo súper importante en el linfoma de Burkitt, realizar punción lumbar, ya que como vimos el linfoma de Burkitt tiene mucha predilección por infiltrar sistema nervioso central. En esta diapositiva les muestro el inmunofenotipo. Inicialmente estos pacientes pues hay que hacer un cariotipo o un FISH en donde vamos a encontrar las translocaciones más frecuentes que ya habíamos visto. La principal de ellas que va a ser la 814, que va a ser la más frecuente, hasta 80% de los pacientes la van a presentar. La otra frecuente también es la 822 en un 10 o un 15% de los casos. Y por último, la translocación 28, que se presenta en el 2 al 5% de los pacientes. También podemos encontrar el Ki67 positivo en más del 95%, esto como un índice de replicación. Las células B son positivas también para inmunoglobulina de superficie, IgM, para cadenas ligeras kappa y lambda, para CD19, CD20, CD22, CD79A, CD10, BCL6, HLA-DR, CD43. Y van a ser negativos para marcadores de célula T como el CD5 o el BCL2, que es un marcador de apoptosis, que en estos pacientes pues va a estar alterado. El TDT y el CD23. Y el linfoma de Burkitt, que se asocia a infección por virus de Epstein-Barr, también vamos a encontrar que expresará CD21.
En esta imagen les muestro la inmunohistoquímica del linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt pues, es un linfoma no Hodgkin de célula B muy agresivo, que se va a caracterizar por la presencia de células monomórficas de tamaño mediano con una tasa de proliferación muy alta. Las células son de tamaño intermedio, contienen una cromatina que es gruesa, contienen nucleolos basófilos que son prominentes y pues en esta sección les muestro lo que se conoce como cielo estrellado, imagen característica del linfoma en cielo estrellado, y esto se debe a un índice de proliferación que es pues prácticamente del 100%. Generalmente la inmunohistoquímica van a ser CD20 positivas, CD79 positivas, y el BCL2 generalmente se va a encontrar pues negativo. En esta otra diapositiva observamos unos cortes histológicos del tracto gastrointestinal. En la figura A y en la figura B observamos que corresponden a tinción con hematoxilina y eosina. La A es el 10% y la B es el 40%, donde podemos observar estas células B monomórficas de tamaño medio, con citoplasma muy basófilo y múltiples mitosis. Observamos aquí macrófagos cargados de células tumorales apoptóicas, lo que le da pues la imagen característica de cielo estrellado. Y en la parte de abajo observamos la inmunohistoquímica de las células B con la tinción para CD20 positivo, CD10 positivo, el BCL6 positivo, el GenMIC positivo y el Ki67 positivo. Ahora, les voy a hablar sobre cómo realizamos la estadificación del linfoma de Burkitt. Hay que recordar que la terapia se guía en parte por la estadificación clínica y por la estadificación histopatológica y las características biológicas que presenta el linfoma. Clínicamente, el pronóstico se determina mediante la estadificación, que incluye la extensión de la enfermedad. Esto lo vamos a obtener mediante la clasificación de St. Jude-Murphy para el linfoma de Burkitt, que es el sistema de estadificación que más se utiliza en este tipo de linfoma. Tenemos acá esta clasificación, la divide en 4 estadios. El primer estadio es un único tumor que se encuentra, es un único tumor ganglionar o extraganglionar y no hay presencia de masas ni torácicas ni abdominales. En el estadio 2 hay múltiples tumores ganglionares o extraganglionares a un mismo lado del diafragma y puede haber un tumor abdominal completamente resecado, aunque haya presencia también de ganglios afectados. En el estadio 3 tenemos tumores que se encuentran a ambos lados del diafragma. Puede haber un tumor torácico a nivel mediastinal, pleural o del timo. Puede haber también un tumor abdominal que sea masivo y pueden haber ya aquí tumores paraespinales. En el estadio 4 va a haber afección al sistema nervioso central o infiltración a médula ósea con una presencia de 5 hasta 25% de blastos. Y bueno, en esta diapositiva recordar que el linfoma de Burkitt, a pesar de que tiene un comportamiento muy agresivo, es muy quimiosensible y hay varios programas intensivos de quimioterapia con múltiples fármacos que han dado buenos resultados para la tasa de remisión a largo plazo y las supervivencias a largo plazo de estos pacientes. Recordarles que todos los regímenes que actualmente se utilizan para el tratamiento del linfoma de Burkitt incluyen profilaxis y o terapia para sistema nervioso central. Vamos a hablar en esta diapositiva sobre el manejo del síndrome de lisis tumoral. Como vimos anteriormente, lo primordial va a ser una profilaxis que nosotros debemos instaurar en nuestros pacientes con los factores de riesgo que ya habíamos visto, y la pieza central del tratamiento pues va a incluir una hidratación vigorosa, 2 a 3 mililitros por kilo por hora es lo que se recomienda de uresis que presente este paciente. Hay que manejar adecuadamente la hiperuricemia y hay que tener una monitorización frecuente de los electrolitos séricos para su corrección. El tratamiento de primera línea para la hiperuricemia está pues el allopurinol o el febuxostat. Se comienza generalmente 2 a 3 días antes de que iniciemos el tratamiento con quimioterapia y se continúa más allá alrededor de 10 a 14 días. O podemos utilizar rasburicasa, la dosis va de 3 a 6 miligramos, suele ser una dosis que es eficaz y generalmente estos pacientes con una dosis pues ya no tienen riesgo
Y si en dado caso estos pacientes llegaran a necesitar una segunda dosis de rasburicasa, bueno, va a ser de manera individualizada. ¿En qué pacientes generalmente va a ser indicada este tipo de tratamiento? En pacientes que hayan la necesidad pues, de iniciar de manera urgente la terapia con quimioterápicos y que aparte el paciente tenga un gran volumen. En aquellos pacientes en los que una hidratación vigorosa pues, sea complicada, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o pacientes renales que no manejan bien estos volúmenes. En pacientes que hayan hecho también falla renal aguda. Recordar que el síndrome de lisis tumoral, si no se trata adecuadamente, puede causar que el paciente llegue a tener insuficiencia renal que amerite tratamiento sustitutivo de la función renal, generalmente con hemodiálisis. Y lo otro que también puede suceder es que, como les comentaba, estos pacientes pueden llegar a tener arritmias cardíacas letales que pudieran originar el deceso pues, del paciente. Pueden haber convulsiones, pueden haber pérdidas del control muscular y lo más grave pues, es que se fallezca el paciente por un síndrome de lisis tumoral. Ahora, vamos a clasificar a los pacientes en riesgos para iniciar el tratamiento del linfoma de Burkitt. Tenemos que se clasifican en riesgo alto y en riesgo bajo. Los pacientes de riesgo bajo van a ser aquellos que se presentan inicialmente con una LDH normal o que se presentan con un estadio 1 de St. y una lesión abdominal que es completamente resecable o que presentan una masa extraabdominal única que mide menos de 10 centímetros. Estos pacientes van a ser catalogados dentro de riesgo bajo. Sin embargo, si son catalogados dentro de riesgo alto, puede ser que el paciente también esté en una etapa 1 de St. Jude, que tenga una masa abdominal, o bien que tenga una masa extraabdominal que mida más de 10 centímetros, o que se encuentre ya en el estadio 2, 3 y 4 de la clasificación de St. Jude. Esto nos va a servir para el tratamiento que vamos a dar a los pacientes. Vamos a iniciar hablando del tratamiento. El tratamiento de inducción, estos regímenes fueron sacados de las guías del NCCN y las va a dividir en pacientes menores de 60 años con riesgo bajo o riesgo alto y pacientes mayores de 60 años. Vamos a comenzar a hablar sobre los pacientes menores de 60 años con riesgo bajo. Aquí los tratamientos de quimioterapia están estos esquemas. El Codox-M, que presenta ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, metotrexate intratecal y citarabina, seguido de metotrexate sistémico con dosis altas, más rituximab. Generalmente estos esquemas se dan por 3 ciclos. El siguiente esquema que tenemos es el esquema EPOC, donde incluye etopósido, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina y rituximab, que se da por mínimo 3 ciclos, y si el paciente alcanza remisión completa, se tiene que dar un ciclo adicional. Este esquema también incluye metotrexate intratecal. Tenemos también al Hipercebat, que contiene ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y dexametasona, alternando con dosis altas tanto de metotrexate como de citarabina, más el uso de rituximab y terapia intratecal. Ahora vamos a ver el tratamiento de inducción en menores de 60 años, pero que son considerados de riesgo alto. Estos pacientes al diagnóstico pueden presentar ya infiltración al sistema nervioso central. Sin embargo, la indicación es que se inicie con terapia sistémica que contengan fármacos que atraviesen la barrera hematoencefálica y puedan penetrar hasta el sistema nervioso central. Aquí los regímenes son el Codox-M con ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina con metotrexate intratecal y citarabina seguido de dosis sistémicas de metotrexate, alternando con el esquema IVAC, que es isofosfamida, citarabina, etopósido, metotrexate intratecal más rituximab. Tenemos otro esquema que es el EPOC, que es etopósido, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina más rituximab. Y el régimen también incluye metotrexate intratecal. Tenemos uno más que es el Hipercebat, ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y dexametasona,
alternado con dosis altas tanto de metotrexate como de citarabina. Lleva también rituximab este régimen y terapia intratecal. Ahora, la terapia de inducción, pero a pacientes mayores de 60 años, aquí ya no hay una distinción entre si son pacientes de bajo o alto riesgo, y el esquema para estos pacientes es el EPOC con etoposide, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina y rituximab. Mínimamente se tiene que dar 3 ciclos y si alcanza remisión este paciente se da un ciclo adicional. Este régimen también incluye metotrexate intratecal. Ahora vamos a hablar sobre los diversos esquemas que se consideran dentro del tratamiento del linfoma de Burkitt y pues generalmente la experiencia que se tiene de estos esquemas han sido por la experiencia pediátrica. Históricamente, los regímenes específicos que se han desarrollado para tratar el linfoma de Burkitt se han adaptado a partir de la experiencia pediátrica. Entre los primeros se encontraba el régimen del CODOX-M con IVAC, implementado por Magrat y sus colaboradores en el Instituto Nacional del Cáncer. Este régimen consiste en el uso de ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y metotrexate en dosis altas que se alternan con isofosfamida, etoposide y citarabina también en dosis altas, junto con metotrexato intratecal y citarabina. Los pacientes en este estudio fueron estratificados por riesgo, donde aquellos que tenían enfermedad de bajo riesgo la definieron como una única masa extraabdominal, enfermedad abdominal resecada y una LDH normal. Estos pacientes recibieron 3 ciclos de tratamiento. Todos los demás pacientes fueron considerados como de riesgo alto y recibieron 2 ciclos de CODOX-M y 2 ciclos de IVAC. Los resultados en este estudio fueron bastante buenos, con una tasa de supervivencia del 89%. En el año 2002, Mead y sus colaboradores publicaron resultados de un estudio multicéntrico que se realizó en 58 pacientes con diagnóstico de linfoma de Burkitt que se trataron con el régimen de CODOX-M-IVAC modificado, donde la modificación era que se omitía la vincristina en el día 15 de quimioterapia. La mediana de edad en este ensayo fue de 35 años. Acá combinaron grupos de riesgo alto con grupos de riesgo bajo y solo el 78% de los pacientes completaron el total de la quimioterapia. En este estudio se observó que había mucha toxicidad, especialmente con mielosupresión y con mucositis, y la supervivencia libre de progresión fue de 64%. Posteriormente, varios grupos pues han modificado aún más los regímenes de tratamiento. Muchos de ellos adicionaron el anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es el rituximab, y se han demostrado pues que tiene buenos resultados de supervivencia. Generalmente ahora todos los esquemas que les acababa de comentar pues llevan el uso de rituximab. Y bueno, vamos a ver el régimen de CALGB. El Cancer and Leukemia Group, el CALGB, desarrolló también un régimen intensivo, pero de corta duración de quimioterapia. A este lo denominaron el estudio CALGB 10002. Este se diseñó como un ensayo multiinstitucional de fase 2. Fue dentro de los estudios que pueden observar el que más pacientes incluyó, teniendo un número de 105 pacientes con diagnóstico de linfoma de Burkitt. La mediana de edad fue de 43 años, el rango fue desde 19 hasta 79 años y se indicó tratamiento una semana previa con citorreducción que consistía en ciclofosfamida y prednisona con alopurinol que se daba en el ciclo 1. Los siguientes 6 ciclos se alternaron con rituximab, ciclofosfamida, isofosfamida, metotrexate, vincristina, citarabina, etopósido, glucocorticoide y terapia intratecal. Los pacientes también recibieron pues terapia intratecal y casi el 80% de estos pacientes completó al menos 6 de los 7 ciclos de quimioterapia que se tenían contemplados. Hubo 7 fallecimientos relacionados con el tratamiento y la tasa de remisión completa fue del 83% en todos los pacientes,
con una supervivencia libre de evento del 74% hacia los 3 años. Hay otros enfoques de tratamiento usados para la terapia de primera línea de linfoma de Burkitt, que incluyen al hipercevat con ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y dexametasona, alternado pues con dosis altas tanto de metotrexate como de citarabina. Y este esquema originalmente se desarrolló para pacientes que padecían leucemia linfoide aguda en el MD Anderson, y posteriormente pues también se implementó en pacientes con linfoma de Burkitt. Se evaluó prospectivamente el uso del hipercevat en combinación con el rituximab en 31 pacientes con linfoma de Burkitt, y los resultados también fueron bastante alentadores. Tuvieron una sobrevida del 89%, con una muerte únicamente reportada por este tratamiento. En este estudio cabe resaltar que la mayoría de estos pacientes eran pacientes adultos mayores. Casi un tercio de estos pacientes que se evaluaron tenían 60 o más años de edad, por lo que puede ser una alternativa buena para pacientes que sean pues muy añosos. Y después vamos con el de Dunleavy. Pues recientemente el Instituto Nacional del Cáncer publicó otro estudio de quimioterapia de menor intensidad, que también utiliza pues múltiples agentes, que consiste en etoposide, vincristina, doxorubicina, rituximab y ciclofosfamida con prednisona, con dosis ajustadas, que le da el nombre de DAR-EPOC, administrada cada 3 semanas. Este fue un estudio de fase 2 en el cual participaron 29 pacientes con linfoma de Burkitt. 11 de estos pacientes tenían linfoma de Burkitt asociado a inmunodeficiencia. Y en este estudio, Dunleavy y sus colaboradores informaron pues que los resultados utilizando una dosis estándar de R-EPOC en pacientes con VIH y una dosis alterna con el TAR-EPOC en pacientes sin VIH. Estos investigadores mostraron que había una supervivencia libre de enfermedad de alrededor del 80% después de un seguimiento de 7 años en el grupo de linfoma de Burkitt esporádico. Los pacientes que presentaban linfoma de Burkitt asociado a inmunodeficiencias también tuvieron excelentes resultados, con una sobrevida de alrededor del 90% después de 6 años de seguimiento. Se administró también metotrexate intratecal a estos pacientes como profilaxis para el sistema nervioso central, y hubo raras modificaciones en la dosis de estos pacientes, y se reporta que tuvieron 95% de sobrevida. Y por último vamos a ver el último estudio que presenta en la tabla, que es un estudio donde Evans y sus colaboradores muestran un ensayo de fase 2 para el linfoma de Burkitt clásico de reciente diagnóstico, donde utilizaron adriamicina en lugar de doxorubicina, y acá incorporaron rituximab intravenoso en el régimen del CODOX-M con IVAC. Se evaluaron acá 25 pacientes con linfoma de Burkitt. La mediana de edad fue de 44 años, con un rango de 23 hasta 70 años, y 4 de estos pacientes fueron VIH positivos. Habían también 20 pacientes de alto riesgo y 5 pacientes de bajo riesgo. Al principio de este estudio, el 40% de los pacientes se habían clasificado como de riesgo alto, tenían compromiso a nivel de médula ósea, tenían enfermedad voluminosa o bien tenían afección al sistema nervioso central. Y los resultados con este estudio fue que la supervivencia libre de evento se reportó en 80%. Ahora, la terapia de segunda línea generalmente va a estar dada para pacientes que no responden a la terapia inicial con los fármacos que acabamos de ver. La sobrevida de estos pacientes en un estudio que se realizó a 3 años únicamente fue del 3%. La mayoría de estos pacientes pues van a fallecer. La recaída de la enfermedad se presenta entre los 6 y los 18 meses después de haber iniciado la terapia de primera línea, y los regímenes alternativos son el EPOC, con ajuste de la dosis tanto de etoposide, prednisona, vincristina y ciclofosfamida y doxorubicina, con rituximab,
mínimamente 3 ciclos y si como llega a la remisión este paciente, debemos dar un ciclo más. Esto también incluye metotrexate intratecal y tenemos otro esquema que es el RICE, que utiliza rituximab, isofosfamida, carboplatina, etopósido, metotrexate intratecal, y el RIVAC, que es rituximab, isofosfamida, citarabina, etopósido, metotrexate intratecal, el RGDP con rituximab, gemcitabina, dexametasona y cisplatino, o bien utilizar citarabina más rituximab con dosis muy altas. Y bueno, como conclusión del tema, tenemos que el linfoma de Burkitt es un linfoma de tipo B, que es muy agresivo, que requiere un diagnóstico y una estadificación oportuna para que nosotros podamos comenzar rápidamente un tratamiento, que como ya vimos, los regímenes ocupan muchísimos fármacos quimioterápicos y que actualmente pues ya las sobrevidas en estos pacientes han mejorado. Va a ser prioritario solicitarles panel viral a estos pacientes porque como ya vimos, dentro de las variantes clínicas está aquella que se relaciona a la infección por VIH. Y también será prioritario realizar punción lumbar, ya que como vimos, en las 3 variantes se puede presentar afección al sistema nervioso central, teniendo como consideración que la endémica es la que más frecuentemente infiltra el sistema nervioso central y que en el tratamiento todos los regímenes de quimioterapia incluyen profilaxis o bien terapia del sistema nervioso central. Y lo otro importante es que hay que iniciar de manera oportuna las medidas ante el síndrome de lisis tumoral, ya que como vimos al ser un linfoma de rápido crecimiento, el paciente o los pacientes que diagnostiquemos pueden presentar síndrome de lisis tumoral y nuestro trabajo será reconocerlo para implementar medidas profilácticas, ya que si no tenemos un adecuado control del síndrome de lisis tumoral, el paciente incluso puede fallecer por esta cuestión. Y bueno, hasta aquí llega la clase. Espero que les haya servido. Muchas gracias.